Blackwater, tomo 1, La Riada, capítulo 10, Las joyas de los Casket. Todos los habitantes de Perdido acudieron al funeral de Genevieve. Los Casket no habrían podido impedirlo ni aunque el propio James se hubiera plantado en la puerta de la iglesia con un fajo de billetes nuevos de $2 y le hubiera ofrecido uno a todo aquel que accediera a dar media vuelta y volver a su casa sin tratar de echarle un vistazo fugaz al cadáver mutilado. Pero a la hora de la verdad, incluso después de acceder al interior de la iglesia, se quedaron con las ganas. Las circunstancias de la muerte de Genevieve obligaron a recurrir a un ataúd cerrado. Los Casket se sentaron en el primer banco a la izquierda. Las mujeres iban vestidas de negro con velos gruesos. El luto estricto había pasado bastante de moda en los últimos años, pero aún así los Casket eran una familia bien, y todos tenían sus atuendos fúnebres guardados en el fondo de un armario. Incluso Grace llevaba un sombrero con un pesado velo. Muchos en el pueblo opinaron que era una muestra de afección exagerada, pero en realidad el velo servía para ocultar los moratones y las ronchas que le había dejado la muerta 2 días antes y que aún eran visibles en su rostro. El marido de Genevieve lloró. Las suyas fueron las únicas lágrimas de los Casket aquella mañana. Mary Love, Sister y Elinor ni siquiera fingieron estar afectadas. En el banco detrás de Mary Love había un hombre y una mujer que nadie había visto nunca. El hombre alto y de aspecto desagradable no paraba de toser. La mujer, de baja estatura y con hoyuelos, resollaba mientras arrullaba a un niño sentado a su lado. Una criatura en unos 4 años que se quejaba de aburrimiento con susurros y chillidos incesantes. Estaba claro que eran familiares de Genevieve. A la vista de aquella gente, la poca sofisticación de Genevieve había mostrado. En su ropa y en su capacidad para recitar los nombres de todos los presidentes, se reveló como una auténtica falsa. Al final resultó que eran Kim y Carl Strickland y su hijo Malcolm. Al parecer, cuando Genevieve estaba en Nashville, vivía con ellos. Llegaron tan solo 1 hora antes de la misa y se marcharon nada más salir del cementerio. Mary Love asintió cuando se los presentaron a Oscar y él le estrechó la mano a todos. Elinor y Sister se limitaron a reír y todos se alegraron mucho de que los Strickland desaparecieran antes de verse obligados a decir algo positivo sobre la muerte. Enterraron a Genevieve en el cementerio del pueblo, situado en el terreno alto y arenoso al oeste de las casas de los trabajadores. Por suerte, el lugar apenas se había visto afectado por la inundación. Cabe señalar que el cementerio junto a la iglesia bautista de Paz de Bethel en Bastille Kimpton no había tenido tanta suerte. Allí, huesos y fragmentos de ataúdes habían salido flotando hasta la superficie y al retirarse las aguas habían quedado esparcidos a lo largo de varias manzanas. Las mujeres de color, ante incluso de volver a entrar en sus propias casas destruidas, se habían dedicado a recoger huesos y sacos de arpilleras, y los hombres habían excavado una profunda fosa común donde habían enterrado los restos no identificables de padres, esposas, hijos y amigos, que reposarían allí hasta que la siguiente inundación volviera a sacarlos a flote. Ahora, en la parcela de los Casket había 5 tumbas, la de Elveny y Ronald, los padres de James, la de Randolph, el hermano de James y el marido de Mary Love, la de la hermana de Randolph y James, que había muerto siendo aún una niña, y ahora también en el profundo hoyo rectangular en cuyas profundidades se había vuelto a reunir la cabeza y el cuerpo mutilado de Genevieve. Aquella tarde Mary Love, Elinor y Sister se quitaron los vestidos de luto y fueron a la casa de al lado para revisar las cosas de Genevieve. La ropa de Genevieve se la repartían entre las 3 en función de su talla, y si algo no les quedaba bien a ninguna de las 3 se lo darían a Roxy y a Ivy. Si Kim Strickland
se hubiera quedado en perdido como todos temían, le habría correspondido parte del vestuario, aunque como comentó Mary Love, en clara alusión a las escasas alturas de la mujer, habría tenido que meter medio metro de dobladillo en todos los bajos. Había rescatado todas las maletas de Genevieve del maltrecho del parque y ahora estaban en la casa. Mientras Elinor y Sister empezaban a vaciarlas, Mary Love abrió los bolsos más pequeños. Dos contenían cosméticos, pero Mary Love no encontraba en el que se guardaban las joyas. Era de Elvenie, dijo Mary Love. Me deberían haber correspondido a mí. Elvenie se las dejó a James. No sé qué pensaba que iba a ser su hijo con ellas. La verdad, y Sister por lo menos lo tenía clarísimo, era que Mary Love nunca se había llevado bien con su suegra y que Elvenie le había dejado las joyas a su hijo por puro despecho. Solo espero, añadió Mary Love con aire severo, que nadie abriera el maletero del coche y se llevara la bolsa mientras estaban ahí, en la carretera. ¿Qué tipo de joyas tenía Genevieve?, preguntó Elinor, colocándose una elegante falda de lino sobre la cintura. Sobre todo diamantes, no eran grandes, pero tenían muchos, y con buenas monturas, pendientes de rubíes, pendientes de esmeralda, pulseras. No se los ponía mucho, pero los llevaba consigo a todas partes. Mamá sabe perfectamente por qué lo hacía, dijo Sister. Temía que vinieran a robárselas. Y lo habrían hecho, exclamó Mary Love. ¿Quién crees que cuidó a Alvin Casket cuando se puso enferma? James no sabía ni por dónde empezar, y luego la maldita vieja va y tiene el descaro de dejárselo todo a él. Elinor levantó la vista. Era la primera vez que oía a Mary Love hablar así. Después del funeral de Elven, añadió Mary Love, le dije a James, deberías darme las joyas, me las he ganado. Pero no quiso. Dijo que su madre había decidido que fueran para él y se las quedó. Aún no se lo he perdonado. James, por lo menos, dame las perlas, le dije, pero incluso eso me negó. ¿Había perlas?, preguntó Elinor con interés. Perlas negras, dijo Mary Love, las más hermosas que hayas visto jamás. 3 cadenas dobles que podían unirse y lucirlas juntas. Genevieve podría haberse quedado con todos los diamantes, los rubíes y los zafiros. Al fin y al cabo, la gente de por aquí lleva poco más que un anillo de bodas. Pero yo, esas perlas la podría haber lucido en cualquier momento y en cualquier lugar. Por lo menos la cadenita más pequeña, esa que podría haber llevado a la iglesia. Y además que eso a Genevieve no le gustaban. No se las ponía porque eran negras, pero las llevaba siempre encima a todas partes y yo me moría por esas perlas. Las perlas son mis preferidas, dijo Elinor en voz baja. Los míos son los zafiros, confesó Sister, pero solo tengo ese anillito de bebé que me regalaron por ser la primera nieta. Mamá a lo mejor debería preguntarle a James si sabe dónde está el estuche. Mary Love, que había estado contando con las prendas de ropa interior y clasificándola según la calidad, dejó 5 faldas de seda sobre el respaldo de una silla y dijo, eso es justo lo que voy a hacer. Deberíamos averiguar qué pasó con las joyas. Son valiosas. Elinor y Sister se quedaron despampanantes y desempaquetando las cosas de la fallecida. Mary Love regresó pasando 10 minutos y se quedó en la puerta con expresión estupefacta y una mano detrás de la espalda. ¿Y bien?, preguntó Sister sin levantar la vista. James sabe dónde está el maletín. Pero Mary Love sacó la mano. Sostenía el joyero de Genevieve por una de las asas laterales. Las otras 2 mujeres se volvieron hacia ella. Mary Love accionó el pestillo y abrió la tapa. Dentro había una bandeja vacía, forrada de terciopelo, que cayó al suelo. La caja no contenía nada. Mamá, ¿dónde están las joyas? Mary Love miró a su hija y luego a su nuera y dejó caer deliberadamente el joyero al suelo. La tapa se desencajó por el impacto. James las ha enterrado. Las metió todas en el ataúd de Genevieve. La muerte de su esposa había afectado más a James de lo que nadie podía imaginarse. James se culpaba a sí mismo por haberle echado de su casa y enviarla a lo que resultó ser la muerte. Y se culpaba por no haber conducido él mismo a Packard hasta Atmore, pues entonces tal vez podría haber ocupado su lugar.
Oscar señaló que según aquella argumentación sería mucho más lógico que James culpara a Eleanor y a Bray por la muerte de Genevieve. Al fin y al cabo, era Eleanor quien había echado a Genevieve y había sido la forma de conducir de Bray la que había provocado el accidente. Pero James no lo veía así y prefería cargar él mismo con la culpa, y justamente para expiar en parte aquel pecado, involuntario pero letal, había enterrado a Genevieve con todas las joyas que había heredado de su madre. De hecho, reaccionó con sorpresa ante las indignadas y atónitas protestas de Mary Love. Pero Mary Love, ¿qué diablos iba a hacer yo con esas joyas? Se justificó débilmente. No me las iba a poner, eso seguro, y se las había regalado todas, hasta la última, a Genevieve. Mary Love suspiró. Había logrado hablar con James a solas. Era la generación más vieja de los Caskett y habían conversaciones y decisiones que nadie más que ellos debían presenciar. Por eso había preferido que sus hijos no la acompañaran. James, dijo Mary Love, ¿quién está en la habitación de al lado llorando en la cama? Grace, dijo James. Los sollozos de la niña se oían a través de la pared. ¿Y qué es Grace?, preguntó Mary Love, escrutando el rostro de su cuñado. Grace es una niña pequeña, ¿verdad? Sí. Pues bien, James. Grace va a crecer y de mayor podría haber aprovechado esas joyas que primero me deberían haber correspondido a mí. Podría haber sido para Grace. James, eres un insensato. Podrías haberlas repartido. Al fin y al cabo son las joyas de los Caskett. Algunas habían sido para mí, otras para Sister, otras para Eleanor y Grace. Habría tenido una caja fuerte llena de joyas. Incluso podría haberle regalado un par de pendientes a Strickland antes de que se marchara. Todo el mundo podría haber sacado beneficio. James parecía sinceramente compungido. No se me ocurrió nada de eso, Mary Love, dijo. Ya lo sé, pero aunque se te hubiera ocurrido, no lo habrías hecho. Me entran ganas de darle a Bray una pala y decirle que vaya a desenterrar a Genevieve. James se estremeció. Mary Love, no, por favor, no lo hagas, rogó. Mary Love no le dio la satisfacción de protegérsela. Pero nadie desenterró el féretro de Genevieve y Mary Love prohibió que se volviera a mencionar el tema de las joyas de la familia. Era una pérdida demasiado dolorosa. Nadie podía creer que James se hubiera deshecho sin más de una caja llena de joyas que valían por lo menos $38,000. Hacía ya tiempo que Mary Love tenía la costumbre de invertir esas en piedras preciosas y conocía bien su valor. Una mañana de octubre, Ivy estaba en la cocina preparando la comida. Desde la muerte de Genevieve, 6 semanas antes, James y Grace habían adquirido el hábito de comer con Mary Love. Roxy no tenía mucho que hacer en todo el día, de modo que había decidido pasar la mañana con Ivy y Sadie en la cocina de Mary Love. Oh, fíjate, exclamó Ivy, inclinándose sobre el fogón. ¿Qué pasa?, preguntó Roxy. Las patatas. ¿Tienen bichos? No, dijo Ivy, pero nunca vi el agua hervir tan rápido. Eso significa que hoy va a llover. Pues yo no veo ninguna nube, comentó Roxy, mientras apoyaba los pies en el suelo, y sin levantarse de la silla de mimbre, se inclinaba hacia la izquierda para mirar el cielo a través de la ventana más cercana. Yo nunca me equivoco interpretando las patatas, dijo Ivy, y no se equivocó. Las nubes se formaron hacia el mediodía y la lluvia empezó a caer una hora más tarde. El agua sorprendió a James y a Oscar de camino al aserradero después de comer y tuvieron que meterse en la barbería para refugiarse. Aprovechando que estaban allí, decidieron cortarse el pelo. Al principio no parecía que fuera a llover mucho, pero la intensidad del aguacero aumentó rápidamente, sacudiendo el fangoso perdido, salpicando de arena gris los troncos de robles acuáticos del patio, obligando a quedarse en casa a todo aquel que no tuviera una necesidad imperiosa de salir. Y como en aquel pueblo nadie solía tener la necesidad imperiosa, todo el mundo se quedó en casa. En los pinares, los trabajadores de los aserraderos se refugiaron en las cabañas de leñadores o bajo algún cedro, el árbol que mejor cobijaba en las tormentas. Los niños se acurrucaron en los porches traseros a contemplar con asombro la lluvia que en perdido puede caer con mucha fuerza.
Los terrenos de alrededor de la casa de los Casket pronto quedaron anegados. Grace y Sadie se sentaron en los escalones de la parte de atrás de la casa de James y dedicaron a hacer barquitos de papel que soltaban en el inmenso charco que se había formado justo detrás de la cocina, aunque tampoco es que aquella actividad fuera muy divertida, ya que la lluvia aplastaba los barquitos y los convertía en amasijos pastosos en cuestión de segundos. En el cementerio la lluvia repiqueteaba sobre la tumba de Genevieve, el agua volcó las macetas en las que James colocaba flores todos los días, arrancó los pétalos y los esparció por la tierra, como si quisiera llevar el tributo de James, literalmente hasta su esposa muerta. En poco tiempo el agua borró el túmulo del ataúd de Genevieve hasta que la tierra quedó tan llana como cuando Genevieve aún estaba viva y no pensaba en aquel lugar tan estrecho. Pero como la tierra que cubre las tumbas no es muy compacta, sobre el féretro de Genevieve pronto se formó una depresión que enseguida se llenó de agua. Y a medida que el agua se filtraba bajo la tierra, caía más agua del cielo para llenar el charco, que a su vez no tardó en filtrarse también bajo la tierra. Al cabo de un rato, nadie podía negar que la esposa de James, con joyas y todo, estaba no solo muerta, sino también muy, muy mojada. La lluvia sorprendió a Mary Love y a Sister en la casa nueva, mientras medían la cortina del salón trasero para confeccionarla. Desde que la casa estaba terminada, la estrategia de Mary Love había continuado. No tenía intención de permitir que Oscar se marchara, aunque eso significara tener que seguir compartiendo la casa con Elinor. Ahora que Genevieve estaba muerta, Mary Love dirigió todo su antagonismo hacia su nuera. Para Elinor, el hecho de que Mary Love fuera capaz de retener a Oscar, aun cuando él le resultaba inconveniente y oneroso quedarse, y con una casa vacía justo al lado, demostraba que Mary Love ejercía sobre su hijo un poder mucho mayor al suyo propio. Mary Love ya había dejado claro que no iba a dejar que tomara posesión de la casa hasta que ella misma estuviera plenamente satisfecha, y la satisfacción se decía complacida, era algo que podía posponerse de forma indefinida. Las habitaciones principales hacía ya tiempo que estaban amuebladas y unas gruesas sábanas protegían las piezas del polvo. El lugar estaba oscuro y en silencio, pues aún no disponían de electricidad y agua corriente. La lluvia caía por los 4 lados de la casa, formando una pesada cortina desde el tejado, abriendo prolijos abrevaderos junto a los nuevos parterres que había instalado Brian. Sister, dijo Mary Love mirando con apreciación la cortina de agua que iba a tener que cruzar para llegar a su casa. ¿Tienes algo para cubrirte la cabeza? Vamos a esperar hasta que amaine, sugirió Sister. No puede llover así mucho tiempo más. Mary Love accedió, pues le pareció que no valía la pena volver a casa sin nada con que cubrirse y llegar empapadas. Las dos mujeres terminaron de medir las ventanas y después de retirar y doblar delicadamente las sábanas protectoras, se sentaron en el nuevo sofá del salón principal. Sister abrió las cortinas que había colgado hacía apenas una semana y las dos mujeres se dedicaron a observar si el aguacero disminuía. El sonido de la lluvia resultaba hipnótico y aunque solo era octubre, el aire era frío. La casa que había diseñado para que dejara entrar la luz y el aire parecía de pronto sombría, oscura e inhóspita. Mamá, tal vez deberíamos encender un fuego, sugirió Sister. Adelante, dijo Mary Love. ¿Tienes cerilla, leña, un poco de carbón? No, contestó Sister. Pues todo tuyo, espetó Mary Love, abrazada con fuerza a su propio cuerpo. Durante aquel pequeño intercambio, la lluvia había amainado de forma casi imperceptible, y de pronto Sister levantó la cabeza. Mamá, ¿has oído eso? Preguntó. Sí, la lluvia. No, quiero decir, adentro de la casa, susurró Sister. He oído algo dentro de la casa. Pues yo no oigo nada, la lluvia sobre el porche, eso es todo lo que oigo. Que no, mamá, que he oído otra cosa. Algo cayó al suelo en la habitación que tenían justo encima. ¿Lo ves? Exclamó Sister, que se acercó a su madre de un salto. Ahí arriba hay alguien.
No, no hay nadie, sentenció Mary Love, aunque a juzgar por el tono de su voz no parecía del todo convencida. Se quedaron sentadas en silencio escuchando. La lluvia seguía amainando, pero estaba muy lejos de detenerse. De repente, oyeron un titineo metálico, débil y distante. ¿A qué se parecía? Era como ir a Grace abriendo la ducha la hucha en la cama de la habitación contigua. Mary Love se levantó, pero Sister intentó retenerla. Sister, dijo su madre con severidad, no hay nada más en esta casa. Habrá entrado una ardilla o un murciélago o el agua se está filtrando por el techo nuevo. Tú sabes lo que costó ese tejado. Voy a subir a ver qué pasa y tú vendrás conmigo. Sister no se atrevió a negarse. Se oyó el tintineo más fuerte. Mary Love salió al pasillo y empezó a subir las escaleras. Sister la siguió, agarrándose con 2 dedos de la parte trasera de la falda de su madre. El sonido venía del dormitorio principal, dijo Mary Love. Se detuvieron en el rellano, echaron un vistazo al pasillo del primer piso. Todas las ventanas estaban cerradas y la estancia estaba oscura. Al fondo, una puerta con cristales tintados daba paso al estrecho porche. Las vidrieras tenían un brillo inmenso, de color berbellón, cobalto y verde amarillento, pero la luz no era lo bastante fuerte como para iluminar la oscura alfombra del suelo. Se oyó otro ruido. Sister se estremeció y agarró el brazo de su madre. Mamá, eso no es un murciélago. Mary Love subió las escaleras con paso decidido y sin dudar un instante fue hasta el final del pasillo, pisando con fuerza el suelo enmoquetado como advertencia a lo que podía haber en el dormitorio principal. Al llegar al fondo del pasillo se giró repentinamente a la izquierda y golpeó la pared. A continuación aporreó la puerta. Al principio se hizo el silencio en el dormitorio, entonces se oyó un golpecito débil y casi de inmediato otro tintineo. Sister, que se había obligado a seguir a su madre, contuvo el aliento. «Ay, mamá, no abras esa puerta», suplicó con un susurro. Mary Love giró el pomo y empujó la puerta del dormitorio principal. Esta se abrió y reveló una habitación cuadrada y oscura, con las ventanas cubiertas con gruesas cortinas. Los muebles del dormitorio eran los primeros que habían comprado para la casa y los que más tiempo llevaban tapados con sábanas. La habitación estaba pintada de color verde oscuro. Mary Love y Sister apenas lograron distinguir los contornos de la cama de nogal, el tocador, el espejo y la cómoda. Las dos mujeres se quedaron inmóviles en el umbral, atentas por si oían otro tintineo, otro golpe, tratando de detectar algún movimiento en la oscuridad de la habitación. Hubo un destello en un rincón del techo, justo encima del chifonier. Inmediatamente después se oyó un golpe. Sister soltó un grito. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Mary Love, que estaba mirando al otro lado. Estaba en el techo. «¿Pero qué era?». «No lo sé, mamá. Cierra la puerta y vámonos de aquí. No se ve nada con las cortinas cerradas». «Sister, entra y córrelas». «No pienso entrar, mamá. Ahí dentro hay algo. Es un murciélago», insistió Mary Love. «Y lo voy a matar, pero antes lo tengo que ver. Los murciélagos no brillan». Hubo otro destello, al que siguió otro tintineo. Sister gritó, dio media vuelta y salió corriendo por el pasillo. Mary Love se quedó mirando a su hija durante un momento y entonces cruzó el dormitorio con decisión para abrir las cortinas. «Sister», gritó mientras apartaba la tela. Se dio la vuelta, pero justo entonces, por el rabillo del ojo, vio otro destello cerca del techo y al momento algo pesado y afilado le golpeó la coronilla. Después cayó al suelo con un ruido sordo. Sister apareció en la puerta con cara de terror. Mary Love se agachó para recoger lo que había caído del suelo. «¿Qué es, mamá?», preguntó Sister. Mary Love lo acercó a la luz. «Un anillo de zafiro», dijo, y al cabo de un momento añadió con voz triste. «Tu abuela llevaba este anillo en el dedo corazón de la mano derecha». Sister gritó y señaló el rincón de la habitación, justo encima del chifonier, sobresaliendo de una moldura del techo. Había una pulsera de joyas. Parecía como si la estuvieran exprimiendo, como una patata pasada por un majador. La pulsera quedó colgada un instante y entonces cayó sobre el chifonier con un sonoro tintineo. Mary Love se acercó y la recogió. La pulsera tenía 7 rubíes, rodeados por unos diamantitos blancos y redondos. «Elizabeth la llevó el día de mi boda», dijo Mary Love. «Encima del chifonier».
Había también un anillo montado con 3 diamantes de un tamaño considerable. Mamá, susurró Sister señalando la cama encima del cubrecama. Había un puñado de joyas. Mamá, repitió Sister, salen del techo. Shh, Sister. Frunciendo el ceño, Marylove cerró con fuerza el puño con el que sujetaba la pulsera a los 2 anillos hasta que sintió como las aristas de los diamantes le clavaban la piel. Sister, susurró, todas estas joyas que James enterró en el ataúd de Genevieve. Sister se mordió el labio y empezó a retroceder hacia la puerta. Pero mamá, dijo al borde del llanto, ¿cómo han llegado hasta aquí? ¿Cómo? Un broche de rubíes y esmeralda cayó del techo a la cama, encima de aquel montón que había. Aquello era demasiado incluso para Marylove. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Gritó haciendo un gesto a Sister para que saliera por la puerta. Sister se volvió, preparada para echar a correr. La puerta se cerró de golpe. 2 anillos más cayeron del techo y golpearon en la nuca de Sister, que cayó de rodillas, gritando de miedo. Marylove pasó trompicones junto a su hija, llegó a la puerta e intentó abrirla de un tirón. Giró el pomo, pero estaba cerrada. «Mamá», gritó Sister, «está cerrada». «No, no lo está», exclamó Marylove. «Solo está atascada». Sister levantó la mirada del techo. Asomó otro brazalete ahora, en un lugar distinto al anterior. Tras oscilar un momento, cayó y quedó colgado en el borde del espejo de la cómoda. Marylove se agachó y ayudó a la hija a levantarse. Esta soltó un gemido. Sin saber qué más hacer y más confusa que nunca, Marylove abrió de un tirón la puerta del armario del dormitorio. Era una puerta pequeña, más pequeña que cualquier otra de la casa, y Marylove no recordaba por qué había decidido hacerla tan desproporcionada. La puerta se abrió. El armario estaba vacío salvo por una percha donde colgaba un solitario vestido negro con el velo también negro en la solapa. Ante la mirada de Marylove, el velo empezó a gotear una mezcla de sangre y agua de lluvia sobre el suelo del armario. Marylove cerró el armario de golpe. Sister seguía aferrada a su madre. Esta la apartó y fue de nuevo hasta la puerta del pasillo. A lo mejor era verdad que solo se había atascado. Se había hinchado por la humedad y había quedado encachada en el quicio. Tiró del pomo con fuerza. Nada. Marylove retrocedió mordiéndose los labios para no gritar de frustración y miedo. La puerta se abrió de par en par. Elinor estaba de pie en el pasillo. Llevaba un vestido verde y un pequeño collar de perlas negras en el cuello. Ambas de Genevieve. Las puertas se atascaron con la humedad, dijo Elinor. Oh, Elinor, adiós, Sister. Estábamos asustadísimas. Creíamos que alguien nos había encerrado. No es verdad, intervino Marylove con tiratez, empezando a recuperarse del susto e interesadísima en las perlas que lucía Elinor en el cuello. Pensábamos que la puerta se había atascado, como has dicho tú misma. Sister miró a su madre, pero no osó contradecirla. «¿Pero qué haces aquí? ¿Has oído nuestros gritos? ¿Has venido por eso?» «No», dijo Elinor con una leve sonrisa. «He venido por otra cosa. Tengo una pequeña noticia». «¿Qué pasa?», preguntó de inmediato Marylove. «Ay, Elinor, ¿nos puedes esperar unos minutos? Quiero volver a casa», dijo Sister. «Sí, claro», dijo Elinor, «puedo esperar, pero creo que deberíamos recoger todo esto». Pasó junto a Marylove y Sister, fue hasta la cama y empezó a meter las joyas en el bolsillo del vestido. Marylove se apresuró a llenarse también los suyos.